Continuamos con el curso Fundamentos para aprobar el examen de ingreso a nivel superior en la clase 25, la materia de física, y vamos a ver en este tema lo que son fluidos, comenzando con los fluidos en reposo, que son sustancias en las que no existen fuerzas que alteren su movimiento o posición. Una característica de ellos es que la fuerza ejercida sobre cualquier partícula del fluido es la misma en todas las direcciones, además que forman o toman la forma del recipiente, como lo vimos aquí en esta representación, y además son incompresibles, es decir, no disminuyen su volumen siempre y cuando sean líquidos, porque si son gases sí se disminuye. Los fluidos en reposo los estudia la hidrostática, que es parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los líquidos y los gases, y la hidrostática pues toma como base el principio de Arquímedes y el de Pascal, y en ello se apoya la técnica para el diseño de diseñar dispositivos variados como son los submarinos o también los globos aerostáticos, pues que obviamente flotan en la atmósfera, ¿no? La presión atmosférica también es más que nada la atmósfera es un fluido, pero ese fluido genera una presión, que es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo aquello que esté inmerso en la atmósfera. Por ejemplo, los seres humanos, los animalitos, las plantas y todo aquello. Las características de esta atmósfera o de esta presión son que se ejerce en todas las direcciones sobre los cuerpos sumergidos en ella, varía con la altura. Aquí es muy importante ya que la presión va disminuyendo acorde conforme vayamos subiendo, es decir, la presión es como cargar todo una columna de aire sobre nuestros hombros, ¿no? Entonces, entre más subamos, ese aire lo que carguemos en ese aire pues va a ser menos y entonces vamos a tener menor presión, pero si estamos a nivel del mar, pues la presión va a aumentar como dice aquí. A mayor altura la presión disminuye y el valor máximo es a nivel del mar. Este valor de la presión atmosférica es igual a una atmósfera de presión es igual a 760 milímetros de mercurio, que equivale a 1.013 por 10⁵ newton sobre metro cuadrado. Ahora bien, esta presión atmosférica, su ecuación me dicen que es fuerza entre área, la cual se va a medir entre newton por metro entre metro cuadrado, que esto equivale a un pascal, y también se puede medir en dinas sobre centímetro cuadrado. Ahora bien, la presión atmosférica no es otra cosa más que una columna de aire que va desde donde se encuentre la persona o el objeto a medir, o más que nada una presión atmosférica equivale a la columna de aire que se mide desde el nivel del mar hasta la estratosfera o la exósfera, que es cuando ya casi ya termina la atmósfera, ¿no? Entonces, eso es una atmósfera de presión. Ahora bien, un problema pueden decirme es la presión atmosférica disminuye en el Everest comparada con la del nivel del mar porque inciso A, densidad del aire cambia, la altura de la capa del aire soportada es menor, la presión hidrostática del mar influye y la densidad del aire soportada es mayor. En este caso, recuerden que la presión es todo el aire o atmósfera que se está cargando el objeto en esa posición en la que esté, lo que significa que entre más yo suba hacia el cielo o hacia afuera del planeta, voy a cargar menos aire y por lo tanto la atmósfera o la presión va a disminuir. Por lo tanto, el inciso correcto es el B, donde me dice que la altura de la capa del aire soportada es menor. Siguiente problema. Una familia viaja de la ciudad de Morelia, cuya altitud es de 1900 metros sobre el nivel del mar, el puerto de Zihuatanejo, situado al nivel del mar. En la cajuela del auto transportan una botella de plástico vacía y cerrada. Si al llegar a su destino la temperatura es idéntica a la que había al iniciar el viaje, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Inciso A. El volumen de la botella es mayor al que tenía el inicio del viaje,
porque la presión atmosférica disminuye al descender de un lugar alto y llegar al nivel del mar. Inciso B. El volumen de la botella es menor al que tenía al inicio del viaje, porque la presión atmosférica aumenta al descender de un lugar alto y llegar al nivel del mar. Inciso C. El volumen de la botella es el mismo que al inicio del viaje, pues la temperatura al salir es la misma que la que había al llegar. Inciso C. El volumen de la botella es el mismo que al inicio del viaje, pues los cambios en la presión atmosférica al ir de un lugar a otro no influyen. Recordar que yo les dije que la atmósfera aumenta conforme uno va bajándose más hacia el nivel del mar y disminuye conforme uno va subiendo. Ahora bien, al estar nosotros en el nivel del mar, la presión que ejerce la atmósfera sobre los objetos pues es mayor. Y si la botella estaba vacía, significa que adentro traía gas, o sea, aire. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como el gas es compresible, es decir, se puede disminuir su volumen, y como la atmósfera lo apretó porque está al nivel del mar, significa que entonces su volumen disminuyó. Entonces la respuesta correcta es el inciso B, donde me dice que el volumen de la botella es menor al que tenía al inicio del viaje, porque la presión atmosférica aumenta al descender de un lugar alto y al llegar al nivel del mar. Otro principio que vamos a ver es el de Pascal, el cual me menciona que la presión ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente lo presiona con la misma intensidad en todos los puntos de las paredes del recipiente. Esto se puede explicar muy bien con la jeringa de Pascal, que no es otra cosa más que un dispositivo colocado o sujeto a una jeringa con un émbolo, de tal manera que si yo tengo un fluido ahí, ya sea gas, ya sea líquido, y yo ejerzo una fuerza hacia acá, hacia abajo, sobre este objeto, y este objeto tiene orificios con tapones, el líquido que esté adentro o el gas que esté adentro va a salir disparado, porque obviamente la fuerza aplicada aquí se va a distribuir de igual magnitud en todo el espacio de este cuerpo, y entonces pues obviamente van a salir disparados pues esos líquidos o fluidos. Problema: si el émbolo de la figura se le aplica una fuerza de acuerdo con el principio de Pascal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Inciso A. El globo se mueve hacia el extremo A y se deforma. B. El globo estalla. C. El globo se pega al émbolo y estalla. D. El globo reduce su tamaño y no se deforma. Bueno, hay que recordar que la presión ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente lo presiona con la misma intensidad en todos los puntos de las paredes del recipiente. Ojo, aquí como me dice que es en todos los puntos, quiere decir que el globo lo están prisionando o lo están apretando por todos lados, y por lo tanto lo único que va a hacer pues es que el globo pues reduzca su tamaño, porque tiene gas y ya sabemos que el gas disminuye su volumen y no se deforma, además porque está apretado por todos lados. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. La prensa hidráulica es otra variante del principio de Pascal, en el cual me dice que está formada por dos recipientes comunicados que contienen un fluido, y la sección transversal área de uno de ellos es mayor que la del otro, y cada recipiente tiene un émbolo. ¿Eso qué quiere decir? Como vemos aquí en la imagen, tenemos con dos especies de jeringas, una chiquita y una grandota, que están comunicados entre sí, y entre ellos hay un fluido adentro. Eso significa que si yo ejerzo una fuerza aquí, una presión, la fuerza entre el área del émbolo pequeño va a ser igual a la fuerza entre el área del émbolo grande. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo igualo estas fuerzas, que obviamente son medidas entre newton sobre metro cuadrado o dina sobre centímetro cuadrado, voy a tener la siguiente expresión.
la fuerza entre el área del émbolo pequeño va a ser igual a la fuerza entre el área del émbolo grande. Un ejemplo de esto sería: el émbolo menor de una prensa hidráulica tiene un área de 0.008 metros cuadrados y se le aplica una fuerza de 240 newtons. ¿Cuál es el área del émbolo mayor si en él se obtiene una fuerza de salida de 3000 newtons? Bueno, de acuerdo con el principio de Pascal, tenemos esta expresión de aquí. Despejamos el área grande, que es lo que no sabemos, sustituimos valores y entonces ¿qué tenemos? Que son los 3000 newtons por el área pequeña, que es 0.008 metros cuadrados, entre 240 newtons. Dividiendo esto tenemos que es 0.1 metros cuadrados, por lo tanto la respuesta correcta es el inciso B. En el siguiente principio, que es el de Arquímedes, este nos habla de que cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido. Eso se explica claramente aquí en esta imagen, donde se inserta un cuerpo en el fluido o líquido, y el líquido que sale disparado pues es igual al volumen del cuerpo que se metió, y obviamente también equivale al peso. El principio de Arquímedes pues se puede formular mediante una ecuación que me dice que el empuje es igual al peso específico del fluido por el volumen del fluido desalojado. Es decir, tenemos aquí el empuje va a ser igual al peso específico por el volumen, pero sabemos que el empuje es igual a densidad por gravedad por volumen. Si yo sustituyo, la densidad se conoce como sigma, que es la letra griega sigma, por la gravedad por el volumen, entonces tenemos esta expresión de que es el empuje. Aquí tenemos una imagen de Arquímedes, el cual pues obviamente cuando descubrió esta relación, pues obviamente dijo eureka. En ese entonces, antes de Cristo, era una forma de expresar alegría, con júbilo, estar contento, pues de que él ya había descubierto esto, ¿no? El empuje, como es una fuerza, pues se mide en newtons o también se mide en dinas. Una variante de esta ley, pues es de que me dice que si el peso es mayor que el empuje, entonces el objeto se va a hundir. Si el peso es menor que el empuje, entonces este va a flotar. Es el principio de los barcos que usan. Y el tercero es de que si el empuje es igual al peso, entonces este va a flotar en el líquido, y entonces esto, o en el fluido, y esto es el principio que usan los submarinos. Un ejemplo de esto es de que me dicen que el cubo de 0.3 metros de arista se sumerge en agua. ¿Cuál es el empuje que recibe? Pues obviamente este cubo, y me dicen que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad la tomemos como 10 metros sobre segundo cuadrado. Sustituimos los valores en la ecuación del empuje, por lo tanto vamos a tener que el empuje son los 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros sobre segundo cuadrado por 0.3 metros, esto al cubo, porque tengo que sacar el volumen. Multiplico 10 por 1000, me va a tocar 10.000. Elevo al cubo el punto 3, que es 0.027 metros. Multiplico estas dos cantidades, eliminando los metros cúbicos, y obtenemos 270 newtons, porque recuerden que kilogramo metro segundo cuadrado equivale a newtons, o el empuje, como es una fuerza, pues se mide en newton. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Con esto terminamos fluidos. Recuerden compartir mi video, darle like, y recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Bye.